tema muy importante que a veces nos genera, pues entre la población, en qué se gastan los gobiernos, todo el presupuesto que ejercen durante un año. De este tema importante está con nosotros en la línea telefónica Diego Díaz, quien es coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad ACE. Y bueno, ellos que son expertos en estos temas de finanzas, pues han hecho de alguna manera algunos estudios para que los gobiernos tengan una mejor planeación en los ingresos y en el gasto público. Diego Díaz, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola, Ana Lilia, muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, pues platícanos este tema tan importante, ¿en qué se gastan los estados? Pues el presupuesto, ¿en qué se gastan? Y si la ley de ingresos, pues también captan los ingresos cada año. Platícanos de este tema. Claro que sí, mira, a veces la atención se centra mucho en lo que hace el gobierno federal, en cómo está gastando, cuáles son sus ingresos, pero al final de cuentas hay que tener presente que 1 de cada 3 pesos que se ejercen a nivel nacional corresponden a los gobiernos estatales. Estamos hablando de 2.85 billones de pesos en 2023, o un promedio de 22,000 pesos por habitante, que no es un monto menor. Entonces, en este contexto es que en el INCO decidimos presentar el informe estatal del ejercicio del gasto, que básicamente busca dar un seguimiento puntual a la manera en la que están gastando los gobiernos estatales y sobre todo saber si están gastando como nos dijeron que iban a hacerlo, porque al final de cuentas, cada año se aprueba el presupuesto de egresos estatal, pero una cosa es lo que dicen en ese momento que se va a gastar y otra cosa es cómo terminan gastando al final del año. Y básicamente esto es lo que queremos analizar o lo que analizamos en este informe, de tal manera que podamos ver qué tan buena es la planificación de los estados, qué tan bien están atendiendo las prioridades que señalaron los ciudadanos a través de los diputados locales que aprobaron los presupuestos de egresos y sobre todo también saber pues cuáles son las verdaderas prioridades de estos gobiernos. Y bueno, ¿qué es lo que han revisado en ese tema? ¿En qué se va en las entidades federativas? ¿En qué más gastaron? Por así decirlo, en resumen. Claro, mira, un tema central que nos llamó mucho la atención es el gasto en inversión pública, que es un tema fundamental para el crecimiento económico y para el bienestar de los habitantes de las entidades. Lo que vemos es de entrada que gastan una proporción muy baja en este concepto. Solamente el 3.7% del gasto de todas las entidades federativas se destinó a inversión pública, y no solo eso, sino que también subejercieron recursos. Aunque señalaron que iban a gastar 120,000 millones de pesos en infraestructura, solamente gastaron 107,000 millones de pesos, es decir, un 11% menos. Algo similar vemos en el sentido de que no se respetan estas prioridades, por ejemplo, es el gasto de comunicación social, que se presupuestaron 5,000 millones de pesos, pero gastaron 8,000 millones de pesos, 66% más, y donde vemos que 13 entidades gastaron más del doble de lo presupuestado para esta partida de gasto, y Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo, gastaron más del 1,000% en comunicación social solo en 2023, lo cual nos habla de que o están planeando mal o están ejecutando mal el gasto, o al final de cuentas, pues las prioridades de los gobiernos no necesariamente son las prioridades de los ciudadanos y de los diputados locales. Y en el tema de Baja California, ¿pudieron analizar algo? ¿Cómo ejercieron el presupuesto del 2023? No entramos tanto a detalle a nivel de las entidades federativas para saber en ciertas partidas específicas. Lo que sí podemos conocer es de manera agregada, pues cómo terminaron gastando. Por ejemplo, lo que sabemos es que en Baja California presupuestaron 73,000 millones de pesos de gasto, pero terminaron gastando 12% más, un total de 82,000 millones de pesos. A pesar de que gastaron más, vemos que en la función de gobierno, que es donde entran temas como seguridad, justicia, temas de la política de gobierno, etcétera, pues terminaron subejerciendo recursos, porque presupuestaron 14,000 millones de pesos, pero solamente gastaron 12.9 mil millones de pesos. Vemos también que una proporción muy importante de los recursos del Estado pues se termina yendo a los gobiernos municipales. Estamos hablando de que pues, alrededor del 50% del presupuesto terminó
en transferencias a municipios, quizás un poquito menos, pero pues esto contrasta un poco con el resto de las entidades federativas, donde más o menos el 20% se transfiere a los municipios. Vemos también que destinaron al desarrollo económico solamente el 3% del gasto total, que ahí es donde entran temas como turismo, comunicaciones, transporte y otras áreas que inciden directamente en la economía del Estado. Y pues por otra parte, para desarrollo social, que es donde entra educación, salud, protección social, pues se destinó el 24%. Entonces, esto nos habla de que están gastando una proporción significativa en transferencias a municipios. Habría que ver cómo está funcionando o en qué se distingue el Estado en este rubro con respecto a otras entidades, pero también este subejercicio en gobierno es algo que nos llama la atención. No se había desarrollado, digo, el 50% es una cantidad importante, sobre todo quiere decir que apoya a los municipios, pero pues si se van a nómina o a gastos que no tienen que ver con la población, ¿saben en qué se gastan estos los municipios? No tenemos ahorita el dato a ese nivel de desagregación. Como parte de este análisis nos enfocamos en ver cómo estos grandes dinámicas o estos patrones de gasto en general de las entidades federativas. Seguramente en análisis posteriores que hagamos ya nos enfocaremos de manera más concreta en algunas partidas de gasto y quizás en algunos estados en particular. Oye, y se había comentado pues que no se gasta tanto en infraestructura en los estados, prácticamente se gasta, no sé, más del presupuesto en comunicación social, en lo destinado. ¿Cómo afecta eso a los ciudadanos? Digo, están más preocupados a lo mejor por la imagen pública que por dar mejores calles a los ciudadanos. Es todo un tema justamente porque parece que las prioridades que se señalan en los presupuestos de egresos, pues al final del año no son eso, no son las verdaderas prioridades, porque a partir de este contraste entre lo que nos dicen que van a gastar y lo que terminan gastando, es cuando podemos ver qué tan apegados al presupuesto están y qué tanto esas prioridades son reales. Justamente cuando vemos que conceptos de gasto corriente, como es precisamente el gasto en comunicación social o el gasto en viáticos o servicios oficiales, crecen de manera desproporcionada con respecto al aprobado, pues es cuando vemos que pues el gasto corriente, el gasto suntuario hasta cierto punto puede ser prioritario, y esto al final de cuentas termina afectando a los ciudadanos precisamente porque esto distrae recursos de otras áreas, como pueden ser precisamente inversión pública, pero también salud, seguridad, educación, y de esta manera tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población y también en la competitividad de las entidades federativas. A partir de todo ese análisis, pues prácticamente estadístico y de presupuestos, ¿cuál sería como la propuesta de INCO para mejorar los estados y bueno, para que estén más interesados en lo que le importa al ciudadano que en la imagen pública de los estados? Claro que sí, algo fundamental tiene que ver con la participación de los congresos locales y de los órganos locales de fiscalización, justamente porque son ellos los contrapesos que en principio pueden exigir una mayor rendición de cuentas a las secretarías de finanzas estatales, que son las que están terminando gastando, las que terminan gastando montos considerablemente mayores a los presupuestados. En este sentido es fundamental que cumplan con las facultades que les confiere la Constitución y que funcionen realmente como contrapesos. Por otro lado, también es importante modificar la legislación general, en este caso la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, de tal forma que se establezcan límites más estrictos a las variaciones que hay en el gasto público, de tal forma que no veamos que haya partidas en las que se presupuesta un monto y se termina gastando 100, 200, 300, 1000% más de lo aprobado, que al final de cuentas este tipo de variaciones terminan distorsionando lo que una mayoría de diputados locales en representación de los habitantes de cada entidad pues terminaron definiendo como las prioridades de ese gobierno. Entonces hay que acotar precisamente este tipo de variaciones de tal forma que no podamos ver ajustes tan importantes que en muchos casos no están debidamente justificados. Pues
Pues ahí lo tiene el informe estatal del ejercicio del gasto 2024, pero pues estamos hablando de un gasto del 2023 que ejercieron pues los estados. Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, es un organismo civil que obviamente es apartidista y sin fines de lucro. Muchísimas gracias por este informe muy importante y bueno, ahí tiene una tarea pendiente el Congreso del Estado y el que viene.